La cuadra es el lugar donde los panaderos trabajan amasando el pan de cada día. Hoy queremos abrir la puerta de nuestra panadería y que sientan junto a nosotros el placer de cocinar. Los invitamos a conocer nuestro lugar. Aquí, en nuestra cuadra. La cuadra de Bruno y Olivier. J'ai perdu ma tête dans la rue Saint-Honoré. J'ai cherché ça et là, je ne l'ai pas trouvé. Dis-moi, où est ma tête? Bien, Bruno, ¿qué vamos a hacer de rico hoy? Je voy a hacer un baba ganoush, un caviar d'aubergine, pero quemadito, con un poquito de algo bien ahumado, interesante, con ese jamón cocido ahumado casero que vamos a saltear con azúcar y un poquito de manteca. Yo te voy a hacer unas baguettes Ahí, bárbaro. ¿Dónde estás? Voilà. que van a quedar bien, ¿ah? Ya que le pones algo de ahumado, con muchas semillas. Una baguette de 5 semillas interesantes, muy vistosas también. Muy linda, ¿eh? Y después, Mucha fermentación ahí, ¿no? Y sí, hay fermentación, ¿viste? Hay una masa madre líquida de centeno que vamos a utilizar. Y después, obviamente, muy poquita levadura. Y después, obviamente, tiempo, como siempre. ¿A quién recibimos, Bruno, hoy? ¿A Marina? Marina. La voy a... ¿Vas a buscar? La voy a buscar. Bonjour Bruno. Bonjour Marina, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contenta de estar acá. Qué bueno. Divina la panadería, el lugar precioso. Por La favor. verdad, muy contenta. Buenísimo, Pasó. mais sí, por favor, adelante. Olivier debe estar Gracias. trabajando. Hola, ¿cómo estás, Marina? estás? Mira quién llegó, ¿eh? Bien, ¿eh? Bien, ¿cómo Encantado. estás? Bien, bien, todo Marina, bien. perfecto. Contenta de estar acá. Bueno, buenísimo. ¿Te vas a poner cómoda? Yo te voy a Dale. pasar un delantal. Bueno, Ahí vamos a arrancar A cocinar. nuestro programa. bueno. Acá en el canal de la Dale. ciudad. ¿Listos? Estamos listos para cocinar. Buenísimo, buenísimo. Bueno, realmente un gusto recibirte. Sí, a Es mí un placer pa- para ma- nosotros. es mayor que has, mi placer. has sido seleccionada para cocinar con Bruno. ustedes. Yo soy un ayudante. ¿viste? Con Olivier, No, por no, favor. no. No, son los dos iguales. Así que bueno, vamos a hacer un poquito de pan hoy, para que le va a servir de base para Bruno para hacer una tartina. Qué Y rico. hay un postrecito que son unas masitas cannelé muy típicas en el suroeste de No Francia. sé si conoces, no, ¿los conoces? No conozco. ¿Cómo venís con el amasado? Me encanta. ¿Te encanta? Sí, me encanta ¿Quieres, amasar. ¿quieres arrancar Dale. vos el amasado? ¿Cómo Bueno, no? adelante entonces. Sí, ¿qué vamos a hacer? Entonces tenemos en la receta harina blanca, que podemos Vamos a hacer hacer una coronita, muy bien. sí. Y un poquito de harina integral. Yo tengo 200 gramos de harina 200 integral. de Acá es un integral, mix. Hacemos una vale. mezcla de harinas. Yo tengo acá la masa madre. Ya que es preparada. ya preparada, que ya tiene 3 días. Que es harina de centeno más agua en cantidad igual. Es Sí. líquida. Ajá. Es líquida. ¿Ves que, Se hace la esponja ves que así, como- bien esponjosa, se ve bien acá. Sí. Linda masa madre, ¿eh? Bien fermentada Sí, esa, bien ¿eh? fermentada. Y hay un aroma, hay un aroma. Entonces acá la podemos colocar ahí directamente. Sí, dale. Bueno, después la sal, obviamente. Sal y semillas, ¿o no? Las O semillas- semillas se integran después. Las semillas al final. Dale. Un Y poquito- viste que la masa madre tiene buen olor. Sí. Bueno, no es algo fuerte que... Extracto de Poco malta. o extracto de Un malta. poquito de extracto de malta que va a favorecer un poquito Vale. la fermentación. Eso es germen de trigo que nosotros le ponemos casi en todos los panes acá, que enriquece un poquito Sí. más el pan. Ahora las semillas y un poquito de levadura. Vamos a colocar ahí al costadito y la sal nunca en Nunca contacto sacar, directo. sí.
mejor, porque la sal mata, Mata la la levadura. levadura. Tic, los 22 gramos de sal Perfecto. por kilo de harina. Alors acá yo tengo las semillas. Yo tengo sésamo, lino, girasol, tostado. Sí. Fue tostado levemente. Y tenemos acá avena, que no fue tostado, no se hace falta tostar la avena. Y semillas partidas de centeno. ¿Por qué no las pones crudas? Como es un pan de mucha fermentación, fermentación larga, que no absorbe el agua de la masa. Ajá. Es importante. Para que no se absorba la semilla el agua de la masa. Exactamente, si no vamos a Perfecto. tener un pan mucho más seco. Ajá. Lo que buscamos, acá tenemos una cierta crocantez, pero tenemos un pan húmedo, Húmedo adentro. De hecho, vamos a hidratar bien la masa. Es una masa que vamos a hidratar y cerca del 70%. Igual lo vamos a hacer a agua. ojo nosotros. Sí. Bueno, yo te paso Lo el que agua. pida la harina. Yo te paso el agua de a poquito y vamos a Dale. empezar a unir. Bien, está bueno empezar con la justa proporción de agua, porque después es muy difícil cuando tienes una masa dura y querés poner agua, se complica un poco más. Vamos a dividir la masa, Marina. Sí, dale una mano, por favor, no la vas a hacer trabajar Sí, sola me va todo el descanso. programa, por favor. Yo tenía cosas por hacer, Bruno. Ok, ben yo, mientras, corta. Yo hago la mitad. arranco un poquitito yo también con mi canelé. Canelé. Entonces el canelé es una mezcla de harina, azúcar, huevos enteros y yemas. Ahí mezclamos bien. Sencillo, ¿eh? Mientras que Olivier y Marina hacían la masa para las baguettes, yo hice hervir la leche y una vez que la leche hervía, subió, yo agregué la manteca ahí. Es importante que sea así. Una vez que la manteca se derritió, yo agrego la leche caliente encima de mi mezcla de harina, huevo, yemas y azúcar. Yo pongo todo ahí y yo voy mezclando. Muy sencillo, ¿vieron? Pero hay una cosa fundamental, que esa mezcla tiene que estar hecha el día anterior. No podemos decir, allez, hoy yo hago lo canelé, hacer la mezcla. Como muchas mezclas así líquidas a veces. Le reposo y todo eso, eso hace que... ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Para bien hidratar la harina. Alors entonces, eso lo tapamos y ya tengo reservado una mezcla a la heladera que ya hice ayer. Yo calculo que vamos a amasar 10-15 minutos nada más. ¿Por qué 10-15 minutos nada más? Es una masa bien hidratada que yo quiero hacer trabajar con el tiempo. Sí. Entonces la amasamos y la voy a dejar 2 horas y quizá le Que voy a dar leve. un pliegue. Y que que vuelva, leve. y se vuelva. Y de vuelta la voy a dejar Amasar. quizás en cámara de frío. Y le doy un pliegue más. También el tiempo de fermentación compensa un poco el tiempo de amasado a veces. Acá voy rellenando los moldes que ya fueron mantecados y azucarados. Se limpió bien la parte superior, porque si no limpio bien la parte superior, se me empieza a hacer un caramelo que después... Bien, vamos a venir acá Dale. y vamos a colocar las semillas. Despacito. Vamos a abrir la masa entonces. ¿Tú? Bien abierta para que reciba las semillas. Exacto. Perfecto. Ahora es una mezcla simple, es nada más que incorporar. Muy bueno, qué Nunca cantidad nunca de... había visto que las semillas se fueran hidratadas antes. Sí. Es fundamental, porque si no te queda duro. Bueno, es un secreto. Bueno, el centeno partido también es una semilla dura, que necesita quizás una noche de hidratación para que se ablande Está un en el poco. cornet. Tengo la mezcla acá, que yo puse en mi molde, yo lo voy a hornear. Eso lleva 1 hora por lo menos de cocción, bastante cocción. Yo lo voy a poner en ese horno maravilloso. Marina, no te mostramos el horno todavía. No. Mira,
El horno es muy antiguo, este horno. Sí, Y es un horno ¿Cuántos centenario. años más o menos tiene? Más de 100 años. Je ne veux pas travailler, je ne veux pas déjeuner, je veux seulement oublier et puis je fume. Bien, vamos a hacer las baguettes entonces, ¿no? Sí. Que son estas mismas acá. Bueno, para hoy lo hacemos a ojo. Yo voy a dividir unos trozos de 300 gramos, Más o menos. aprox. ¿Ah? Y yo te voy a mostrar cómo formamos la baguette. No vuelvo a trabajar la masa, la uso así como viene, Solo así la no estirás. toma más fuerza. Exactamente. Alors, trabajas con un poquito de harina, puede ser, más si es una masa hidratada, pero siempre lo justo necesario. Sí. No de más. ¿Ah? Si no, no se pega más la masa Claro. y no vas a poder trabajar. Ves que mi pulgar entra a la masa Y se va aplastando y se va aplastando atrás de esto. ¿Ah? hasta Y hacer una un vez- círculo. Y un enrollado, en realidad. enrollado. Una vez que yo tengo esto, acá falta nada más que emparejar Sí. y estirar el largo que yo quiero, Y afinar. que le calculamos una baguette entre 40 y 55 centímetros, según lo que queremos hacer. Perfecto. Ves que hay un cierre acá arriba. Sí. Entonces, una vez, igual vamos a hacer todas las baguettes primero. Primero las pero hacemos y después las pasamos. Después las pasamos. Dale. Si quieres probar. Dale. Bueno, mientras que están haciendo las baguettes, yo estoy cortando mi jamón ahumado casero, un jamón cocido hermoso, riquísimo. Muy lindo, tiene muy que buena le- pinta. Que le vamos a saltear un poquito con azúcar y manteca, que le va a dar un sabor acaramelado rico con la... Y mientras que ustedes hacen eso, yo voy también a hacer un caviar de aubergine con las berenjenas que tengo acá, que fueron cocidas sobre el fuego, bien negras, bien carbonizadas. Quedan como Y una parte de la ahumadas. piel, yo la voy a dejar y la voy a triturar. Le vamos a poner un poquito de ajo, sal, pimienta, un poquito de jugo de limón, pero una parte de la piel quemadas la voy a dejar, que le va a dar un sabor ahumado, poco de quemadito, quemado. interesante en boca. Yo tengo las semillas acá, que es un Las mix. pones antes de pasarlas a la... Exactamente. Exactamente. Tenemos girasol, Girasol. avena, lino, sésamo. Riquísimo. Sin tostar, nada tostado Todo porque se van a tostar en natural. la cocción de Claro. la baguette. Yo tengo acá un pequeño rociador. Para humedecer y que se adhieran. Exactamente. Acá no hay ningún tipo de secreto, es como todo. Y la vamos a pasar bien húmedas así. tac. Ajá. Si quieres. Ah, directo, las pasás así. directamente ahí, sí, 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 sí. sí. Acá le agrego también un dientito de ajo Cocido. asado, sí, con la piel, ¿viste? Para que Justo no quede amargo. Exactamente. Acá le vamos a agregar un poquito de perejil también. Yo le voy a agregar pimienta, con mi pimentero preferido, lo mismo que mamá. Sí. Voilà. Ese vino de Francia. Sí, porque mi mamá me... Te lo Había regalo. una promoción en un momento y compró uno por ella, uno para mí, y todo eso, y en principio no me gustaba tanto. Y después ya me pensé, viste, que... El amor de la madre que te vino recuerdo. ¿Hace mucho que ustedes viven acá en la Argentina? Y hace bastante, hace bastante. No sé si estás viendo, Marina, lo que estoy haciendo Sí, acá. los pliegues para sostener. Estoy haciendo un pliegue. Ajá. A ver. Lleva un poquito de harina también para evitar Sí, para porque que en se la pegue. fermentación se puede llegar a pegar, aunque con las semillas no ¿Eso para tanto. que no pierda la forma la baguette o por Para qué que no los pierda la pliegues? forma y para optimizar la tabla. El también. tata. Bueno, hoy tenemos poquitas baguettes, pero cuando uno hace mucha producción, Cantidad, claro. le conviene que estén bien pegadas y entonces separadas por esta tela. Así Claro. no se pegan entre ellas. Entre ellos.
Le falta sal. Un poquito de limón le voy a poner. Bien, acá mi preparación. Quedó bien cremosa. Queda bien cremoso, un color bien especial también. Eso por Pero la cáscara quemada de la berey. Exactamente. Y el perejil que yo le puse un poco también, que le dio una textura un poquito verdosa. Pero va a combinar muy bien con el jamón que vamos a hacer, vas a ver. Riquísimo va a quedar. ¿Estás lista para hornear Dale. en el horno de leña? Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, te voy a mostrar entonces. Dale. Alors siempre colocamos un poquito de harina en la pala para que se deslice bien, no se pegue la baguette sobre la misma madera, ¿no? Y acá vamos a levantar y vamos a Y las vas colocar volcando sobre la tabla. ahí. Vamos a colocar 4 o 5 baguettes por pala. Y esto va ahora adentro. Va ahora, Pesa, ¿eh? si quieres, va a la derecha de las otras y es el mismo Ahora, puesto bueno, que- vamos a ver. Con le baba ganoush que hicimos ahora, vamos a combinarlo con un queso cheddar tipo inglés, muy rico Ajá. queso, especial eso, Sí, tiene muy, una- muy especial. parece muy Y yo voy a especial. saltear le jamón con manteca y un poquito de azúcar. Así le vamos a dar... Se carameliza un poco. Exactamente. Olivier, ¿en cuánto vamos a tener la baguette? La baguette calculamos 20 minutos de cocción, más o menos. Depende de la temperatura del horno, Claro, pero en 20 minutos está. 15 a veces también. Hoy tenemos un horno bajito, así que va a tardar un poquito más. Se cocinan de to- bastante rápido igual. Sí, sí, sí. De todas formas, Bruno, acá yo Acá tengo tenés. unas baguettes. Si quieres que la vaya cortando. A mí me gustaría, ¿tenés un buen cuchillo serrucho? Sí. Hacer como unas lengüitas, ¿no? Lo cortamos medio Ok, ok. Al bies. Perfecto. el 10, así. Perfecto. Re lindas. ¿Quieres probar un Dale. poquito? Bueno, ay, qué rico. Bien estacionado, como muy gustoso. Sí, sí, sí. Yo voy a hacer mi caramelo, un poquitito, azúcar, acá tengo. Una vez que tengo la coloración deseada, le tiro un poquito de manteca y el jamón. ¿Cuánto necesitas? Y por hacer 20 más o menos, Marina. Bueno, Marina, ¿quieres probar la baguette? dale. Si te gustan las semillas, te va a encantar. Viste que queda muy crujiente también las semillas Crujiente, alrededor. pero blando adentro. Sí, sí, húmedo. muy tierno y húmedo. Muy bueno. Y con Bien. el gustito de las semillas riquísimo. Primero Para llevas a armar los- punto El caramelo, primero el y después caramelo. y después pones el jamón. Sí, sí, Dame sí, este exactamente. largo ahí. Mira el color que está tomándose. Ay, Ahí. más rico no puede ser. Saco un poquito para controlar, para que no se me vaya quemando la preparación. Es un perfume, ¿viste? Exquisito.
Mira la tablita que tenemos abajo, Marina. Así la ponemos. Perfecto. Sí, que no te quiero quemar. Bien, gracias. Y ahora, A la presentación. cuchara. Vamos poniendo así. ¿Quieres ayudarme, Dale. Marina? Yo te lo paso de este lado. Y vamos colocando pedacito de jamón. Y las baguettes van muy bien en el horno. Ay, qué rico. Ah, esta sí. Sí, no importa. Un poco. Eso un es. accidente. Algo, ¿viste la artesanía? Bueno, la Cuando cocina están muy es perfectas así. las cosas, no, No, ya, no, la cocina es así. Tiene que haber unas pequeñas imperfecciones. No tanto tampoco, pero... Y Obvio. un copito de queso, Sí. le vamos a agregar. Bien sencilla, rica. Se Pero puede gustosa acompañar. y muy, muy rica. muy Sí, rica. sí, vas a ver cuando lo vas. Se puede combinar con una ensaladita verde en un plato, se puede hacer como entrada, como por un aperitivo. Muy gustoso y muy simple, pero muy rico. Y muy buenos productos. Con un buenos poquitito productos. Siempre es importante el buen producto también. de romero. Y ya está, ¿eh? Después, los canelés tardan mucho para cocinarse. Pero acá tenemos ¿Cuánto igual tiempo adentro. tardan en hacerse? Y una hora, A una fuego hora bien bajo y tiene cuarto. que ser. No tan ¿No bajo. tan bajo? Ah. Y 180. Ah, Si 180. muy bajo, se te seca. Sí. Si muy alto, se te Quema. queman y no, Y no cocina adentro. Y no se cocina bien adentro, exactamente. Entonces, viste todo un justo equilibrio. ¿Se comen tibios o se comen fríos? Se comen fríos, Ajá. pero tiene un sabor bien de caramelo. Sí. Salió bárbaro. Ah, qué presentación. Bien, acá tenemos las baguettes. Mira lo que es. Ay, ¿ah? crocante, Mirá qué lindas. riquísimas. Están un poco calientes, pero Sí, 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 riquísimas. hermosas. ¿ah? Entonces, cuidadito. ¿Queman? Quema un poquito, sí, sí, pero estamos los panaderos ¿Sacamos? acostumbrados. Ay, no. Son un poco calientes, pero qué Exactamente. ricas son. Entonces está todo listo para ir a la mesa y degustar. Ay, gracias. Muchas gracias por invitarme. Por favor, un placer por la ayuda. ¿eh? Buenísimo, Un la placer. ayuda que nos diste, No, la para mano, mí la es pasión que tenés un placer también. haberlos conocido porque los sigo, la verdad, de hace muchísimo tiempo y tengo gran admiración por usted. Por favor, Marina, por favor. Gracias. Votre toast, je peux vous le rendre, Seigneur, Seigneur, car avec les soldats, oui, les toreros peuvent s'entendre, pour plaisir, ils ont les combats, le cirque est plein ce jour de fête.